Damos gracias al Señor por estar acá. Dios ha sido bueno con nosotros en esta semana, a pesar de la gripe. Pero ha sido benigna y gracias a Dios se nota un poquito en la voz, pero esperamos cumplir el propósito por el cual estamos aquí en esta tarde. Damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes y por los que nos están mirando tal vez más allá en los días siguientes. Dios es bueno y es un regalo de Él el poder estar acá y poder disfrutar de su presencia y también de las alabanzas y de su palabra que ahora vamos a predicar. He titulado en esta serie Decisiones, el título del sermón de hoy, ya lo están viendo ahí en la pantalla, dice que nuestras decisiones hablan. Nuestras decisiones hablan. Amados hermanos, vivir es tener que tomar constantemente decisiones. Estar vivo es tener que estar constantemente eligiendo. Forma parte de la existencia. Y qué bueno que podemos hacerlo nosotros y no otros por nosotros, como pasa en muchísimos lugares. Qué bueno que en libertad yo puedo tomar mis decisiones. Cada día, de manera consciente o inconsciente, nuestras decisiones están mostrando lo que es más importante para nosotros. Decisiones pequeñas que comemos, que tomamos, cómo nos vestimos, cómo usamos el tiempo libre, a dónde vamos, y decisiones grandes, como podría ser con quién tengo una amistad, o con quién me voy a casar, o qué carrera voy a seguir, o dónde invierto mi dinero, o cómo criamos a nuestros hijos. Todas ellas revelan lo que para nosotros es lo más importante. El pueblo de Israel, el pueblo de Judea, también tenía prioridades después de regresar del exilio. Sus casas estaban en pie, incluso lujosas, con techos artesonados, techos de madera decorados. Mientras el templo de Dios, ¿cómo estaba? El templo de Dios estaba en ruinas. No lo habían escrito, no lo habían gritado a voz en cuello, pero su decisión hablaba muy alto y claro. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl, el hijo de Jacob? Esaú nunca gritó, la primogenitura no me importa. Él nunca gritó eso. Él nunca lo dijo así, desfachatadamente delante de nadie. Pero al venderla, al vender su primogenitura por un plato de lentejas, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Declaró alto y claro que no le importaba el don de Dios, que no le importaba la primogenitura. Dije el hijo de Jacob, no, el hijo de Isaac, hermano de Jacob. ¿Ok? ¿Se da cuenta que lo que decidimos habla? Amados hermanos, mostremos en todo que el Dios que habita en medio de nosotros es lo más importante. Mostremos en todo que el Dios que habita en medio de nosotros es lo más importante. ¿Por qué debemos mostrar en todo que el Dios que habita en medio de nosotros es lo más importante? Bueno, estamos en Ageo. Ageo capítulo número 1 nos da 3 razones para responder a esta pregunta de cómo podemos mostrar que el Dios que habita en medio de nosotros es lo más importante para nosotros. Vamos a orar. Vamos a leer la palabra, mejor dicho. En el año segundo del rey Darío, Ageo capítulo 1, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es
para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Jozadak, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová a su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Oramos. Señor, gracias, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos en esta hora, Señor, a aceptarla, a creerla, Señor, y a disfrutarla. Que tú hables a nuestras mentes y corazones y hagas la obra para la cual tú la envías. Úsame a mí, Señor. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que, hermanos, mostremos en todo que el Dios que habita en medio de nosotros es lo más importante. Ese es el mensaje de Ageo en esta primera parte de su profecía. Porque en primer lugar Dios lo demanda. ¿Por qué Ageo está diciendo al pueblo que hagan lo que él está diciendo? Bueno, Dios demanda la obediencia de su pueblo. Dios demanda a su pueblo que cumpla su rol dentro del pacto que ellos tenían establecido. En los días de Ageo el pueblo no podía decir que ignoraba la palabra de Dios, como tal vez pasó en el tiempo de los jueces, como tal vez pasó mientras el libro de la ley estaba perdido y no fue encontrado hasta el tiempo de Josías, de lo cual nos da testimonio Segunda de Reyes capítulo 22. En tiempos de exilio, incluso sin el templo, estando Judá cautivo por 70 años en Babilonia, la ley seguía siendo viva dentro del pueblo. Es decir, la gente lo conocía, que Dios tenía una norma, que Dios tenía una ley por la cual el pueblo tenía que regirse, tenía que guiarse para mantener el pacto con Dios. La ley continuaba vigente, aún fuera de Israel. El problema no era falta de revelación. No era que ellos no conocieran sus compromisos o sus deberes delante de Dios o lo que Dios exigía en esa ley a ese pueblo para que pudiera adorarle y pudiera vivir como nación de Dios que eran. No era falta de conocimiento. ¿Qué cosa era? Era falta de voluntad. Conocían lo bueno, pero no lo hacían. Conocían que lo más importante, ¿qué cosa era? La presencia de Dios en medio de su pueblo, magnificada o testificada por aquel templo reconstruido, glorioso, hermoso, donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Pero ellos no querían hacer eso. Ellos no les importaba eso. Esa no era la prioridad de ellos en esta situación. Era falta de obediencia. Sus palabras lo revelan en el capítulo 2:2 de Ageo. Ellos decían simplemente: aún no ha llegado el tiempo.
Es decir, no tengo tiempo, no es el mejor clima, no es la mejor época, no es la mejor situación para dedicarle tiempo, recursos, esfuerzo, trabajo a restaurar la casa de Dios. No es aún el tiempo. Entonces, cuando el pueblo anda perdidito, cuando el pueblo no sabe reconocer lo que es la voluntad de Dios, cuando el pueblo no vive en conformidad con la palabra de Dios, Dios manda a profetas. Cuando la nación anda perdida, siguiendo ídolos, siguiendo falsos mensajes, siguiendo a falsos cristos, Dios manda a profetas. Cuando la nación no le interesa para nada lo que es más importante, Dios va a mandar siempre profetas. Tú eres un profeta para tu familia. Tú eres un profeta para la gente en tu trabajo. Nosotros, la iglesia del Señor, somos profetas para estos tiempos de lo que significa el mensaje de Dios, de lo que significa la situación en la cual la gente se encuentra delante de los ojos de Dios. Nosotros sabemos que según la Biblia, Dios ha retenido su ira sobre la humanidad por causa del pecado, pero un día Dios la va a desatar y no va a quedar aquí títere con cabeza. Pero mientras ese día llega, Dios está hablando, Dios está enviando palabra, Dios está proclamando por medio de su pueblo, por medio de sus profetas o por medio de su iglesia lo que es su voluntad. Pero la gente no quiere escuchar, pero la gente no quiere oír. No todos, algunos proceden al arrepentimiento, pero sabemos que a la gente no le importa Dios, o al menos el Dios de la Biblia. Porque recuerde que eso hace una gran diferencia. Si sales afuera y le preguntas a la gente si ellos creen en Dios, todo el mundo te va a decir que sí, que creen en Dios. Pero ¿cuál Dios? El Dios que se inventaron, el Dios que se imaginaron, el Dios que les conviene, no el Dios que manifiesta sus virtudes, su justicia y toda su gloria en la Escritura. Por eso la primera guerra que tiene el enemigo y el mundo contra Dios es con respecto a ¿qué? A su palabra. Esto es mentira. Esto fue escrito por hombres. Esto no tiene sentido. ¿Comprende? Quieren suplantar la revelación. Y Dios, el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios que dio a su Hijo, solamente se revela aquí. No va a encontrar otro libro que hable de esto. No va a encontrar otro libro que hable de la justicia de Dios, ni que denuncie el pecado de la humanidad. No va a encontrar otro libro donde Dios destaque el pecado de sus hombres, de los siervos de Dios como David, que no se lo cayó, fue revelado, fue escrito, fue denunciado en su pecado y aquí está el testimonio. No va a encontrar otro libro que nos hable del error de Salomón, el hombre más sabio, pero que al final fue el hombre más estúpido. Y Dios lo revela y Dios lo destaca. Y no va a encontrar otro libro donde diga que mi pueblo, los que yo amo y aquellos por los cuales yo los saqué de la esclavitud, se desviaron, se corrompieron y se pervirtieron. Y que lo escriba y lo denuncie y lo reprenda y los llame de vuelta al pacto que habían abandonado. Solamente la Escritura, solamente la Biblia. Recuerde que en esta nación hay tantos líderes, pero ninguno en su historia escribió sus errores. Ninguno en su historia escribió sus defectos, las cosas malas que hicieron. Pero Dios no se calla. Dios nos muestra que todos somos, ¿qué cosa? Pecadores. Que todos estamos condenados delante de Él. Que necesitamos su gracia, necesitamos su justicia, necesitamos su misericordia para poder cambiar, para poder tener una relación correcta con Dios. A la gente no le importa el Dios de la Biblia. Se inventan sus dioses para tratar de calmar sus conciencias y vivir. Pero en vano es, porque un día el Dios de la Biblia se va a manifestar y va a exigir cuentas y va a pedir cuentas a todos los que le ignoran, los que le rechazan, los que no le buscan. Así que cuando el pueblo está perdidito, Dios envió ¿a quién? A Ageo, el profeta. ¿Qué cosa es un profeta? Un profeta es un portavoz de Dios. Transmite el profeta lo que Dios pone ¿dónde? En su boca. No era nada más y nada menos que la venida de los profetas que Dios envió a Israel primeramente y después a Judá, que el cumplimiento de lo que dijo Moisés en Deuteronomio 18:18, donde Dios les dijo al pueblo que Él enviaría profetas, que Él levantaría profetas, dijo Moisés, como yo, de entre vosotros, para anunciar el mensaje de Dios.
para llamar al pueblo al arrepentimiento, para llamar al pueblo de vuelta al pacto. Eso es lo que hace un profeta. Un profeta pide arrepentimiento. Un profeta denuncia el pecado. Un profeta está llamando a la gente de vuelta a una relación armoniosa con Dios, a volver al pacto con Dios. Por eso, un profeta que venga a hablarte a ti de maravillas, de bendiciones, de que tú vas a ser rico, de que tú vas a ser próspero, de que tú vas a tener salud y de que tú vas a vivir y no vas a tener problema ninguno, eso es un mentiroso. La profecía está directamente relacionada ¿con qué? Con el pacto. Con el pacto. Y el profeta vino cuando el pueblo se desvió del pacto. Hoy en el tiempo de Cristo y de la iglesia, los pastores, los que predican la palabra, son vistos desde un punto de vista como profetas, porque están llamando al pueblo de Dios ¿a qué cosa? A vivir bajo el nuevo pacto. Están llamando al pueblo de Dios a guardar el nuevo pacto, a obedecer a Dios, a glorificar a Dios, a servir a Dios bajo el nuevo pacto. Y por eso un profeta también hoy llama al arrepentimiento, llama a la fe, llama a seguir a Cristo, a hacer tesoros en los cielos, no en la tierra, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y no las cosas de este mundo. Así que cualquier otro profeta que no traiga este mensaje, ¿qué cosa es? Un mentiroso, un impostor por el medio del cual Dios no habla. Por medio del cual Dios no habla. Es un manipulador. Es un brujero. Nosotros los cubanos somos especialistas en brujería. En santería, en hechicería. Desde que nacemos así. Nuestros padres, nuestros abuelos, nos andan llevando a un curandero a que nos pase un huevo si tenemos un problema. Y andamos buscando que nos dé un consejo sobre por qué tengo problema en el trabajo y por qué mi marido anda medio descarriado o mi mujer me está dejando. ¿Entiendes? Y lo resolvemos todo ¿con qué? Yendo a la cartomántica o yendo a que nos tiren las cartas o a que nos tiren los caracoles o a lo que esto, aquello, lo otro, buscando siempre una palabra de ayuda, de auxilio a nuestra necesidad. Lo que vemos hoy en muchas iglesias es la misma historia. No, ya no habla de San Lázaro, ni de Ochú, ni de Yemayá, ni de Obatalá, ni de ninguna de esas cosas. Ahora todo es con Cristo, pero el propósito es el mismo. ¿Ok? Manipular, engañar a las multitudes. Hablarle lo que la gente quiere oír. Como Pablo le anunció a Timoteo que vendrían tiempos en que no sufrirían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarían falsos maestros o maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas. Y eso es lo que la gente quiere escuchar, que lo engañen, que lo manipulen, que les mientan. Como en el tiempo de Israel, donde los reyes convocaban a profetas y ponían a hablar a los profetas y escogían el mensaje del falso profeta, el que los engañaba y les mentía. El profeta de Pedro le decía: como ustedes están desobedeciendo, como ustedes están quebrantando el pacto, como ustedes están adorando ídolos, Dios no va a acompañarlos a ustedes a la batalla y van a caer delante de sus enemigos y van a aparecer delante de sus enemigos. Y entonces otro profeta decía: no, eso es mentira, somos fuertes, somos grandes, somos poderosos, tenemos virtudes, tenemos cualidades, estamos haciendo todas las cosas correctamente y vamos a destruir a nuestros enemigos. Y cuando venía el conflicto y el combate y la guerra, ¿qué pasaba con Israel? Salía huyendo delante de sus enemigos destrozados, porque no habían escuchado el consejo de Dios. Porque solamente con Dios es que podemos ir a la batalla, y solamente estando en paz y en armonía con Dios es que vamos a obtener la victoria. Y mientras no escuchemos a Dios y no le hagamos caso a Dios, todo nos va a salir mal. Por lo tanto, Ageo habla. En una época en que los sacerdotes habían caído en corrupción, Dios levantó profetas como Ageo para corregir y llamar al pueblo al arrepentimiento, a volver al pacto, a un pueblo que había olvidado sus votos. El pueblo, cuando Dios habló, dijo: haremos lo que Dios ha dicho. Eso está en el Génesis. No, eso está en el Éxodo. En Éxodo. Y lo vas a ver en Levítico, lo vas a ver en Número, lo vas a ver en Deuteronomio. Haremos todo cuanto Jehová ha hablado. Pero no cumplían.
pero no obedecían. Una y otra vez fallaban, quebrantaban el pacto. Y sus sacerdotes y sus maestros no cumplían el rol, no les enseñaban, no los reprendían. Dios mandó entonces profetas. Llegó Ageo. No era palabra de hombre la que hablaba Ageo. Era palabra de Jehová de los ejércitos, la que hablaba el profeta. El versículo 3 dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y anteriormente había dicho Dios, este pueblo de labios me honra. O este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de edificar la casa de Jehová. Dios hablaba por medio del profeta. ¿Qué cosa era la casa de Jehová? ¿Qué cosa era el templo? No era un simple edificio. Representaba la presencia de Dios. Ese era el lugar en el cual Dios se manifestaba. Era el lugar al cual había que llevar los sacrificios. Era el lugar de la comunión, a donde el pueblo se encontraba cara a cara con Dios. Ahí estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, a donde podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, solamente una vez al año y no sin sangre, para hacer expiación por el pecado de todo el pueblo. Era el lugar, como quien dice, donde el pueblo obtenía redención por un año más, libertad por un año más, recibía la misericordia de Dios por un año más, aplacaba la ira de Dios por un año más. A ellos no les importaba. Ellos estaban muy felices y muy bien sin Dios, sin el lugar de la presencia de Dios, sin la gloria de Dios habitando en medio de ellos. Al reconstruir sus casas mientras la de Dios quedaba en ruinas, el pueblo demostraba que había desplazado al Señor a un segundo plano, o a un tercero, un cuarto, un quinto, o el último, porque las decisiones hablan. Si lo que es lo más importante tú no lo sostienes y le das todo el valor, todo el tiempo y todos los recursos a otra cosa, tú estás demostrando realmente que a ti no te importa lo que es más importante. ¿Es así o no es así? Así es. Se muestra diariamente en todas las cosas que decidimos. ¿Qué implicaba descuidar el templo? Teológicamente, descuidar el templo era descuidar al mismo Dios y, por extensión, sus promesas con respecto al Mesías, en quien tenían puesta su esperanza. Isaías 2:2-3 dice, todas las naciones vendrán al monte de la casa de Jehová. Todas las naciones vendrán. Isaías 56:7, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y Isaías 60 dice que la gloria de Dios llenará el templo y las naciones traerán sus riquezas. Todo esto estaba hablando de ¿qué? De un tiempo de gloria, de un tiempo de prosperidad espiritual, donde Israel, donde Jerusalén, donde la casa de Dios jugaba un papel central como el lugar donde se manifestaría el Mesías y atraería a todo el mundo a este lugar. Todo esto apuntaba al Mesías, bajo cuyo reinado el templo tendría una gloria universal. Así que proféticamente ese templo apuntaba a Cristo, en quien habitaría toda la plenitud de Dios, y el templo sería lleno de toda su gloria, como lo muestra Juan 2:19-21, cuando Jesús estuvo en ese lugar y la gloria de Jehová visitó aquel lugar donde ya no estaba, pero ahora con Cristo se manifestaba en toda su plenitud. Por lo tanto, olvidarse del templo, ¿qué implicaba? ¿Usted ha visto cómo actúa el maligno? ¿Qué perseguía el maligno en Egipto al impedir que los niños nacieran? ¿Qué impedía? Que el Mesías llegara.
¿De dónde vendría el Mesías? De Israel. Al matar los niños, al impedir el cumplimiento de la orden que Dios había dado de llenar la tierra y sojuzgarla, y especialmente con Israel, matar a todos los niños varones, estaba impidiendo la venida del Mesías. ¿Dónde más se vio eso? Cuando Herodes mandó matar a los niños, estaba impidiendo que el Mesías naciera, y si había nacido, estaba procurando su muerte. El templo era el lugar de la presencia del Mesías. No lo construyan, no lo reconstruyan, olvídense de eso. Mientras más tiempo pase, más el pueblo se olvida. Y mientras más tiempo pase, el Mesías no va a venir. Usted se da cuenta de lo que implicaba dejar el templo abandonado y en ruinas. Era estorbar el cumplimiento de las promesas. Es como una persona que posterga ir al médico porque dice que no es el momento de ir al médico. Pero cuando se da cuenta, la enfermedad ya es grave. El pueblo postergaba poner a Dios en primer lugar y el costo era altísimo. Amados hermanos, ¿qué excusas estamos dando para posponer nuestra total y completa obediencia al Señor? Cuando termine mis estudios, cuando tenga más tiempo, voy a poner a Dios en primer lugar. Cuando mejore mi economía, voy usted sabe, a darle a Dios y a servir a Dios con todo lo que soy, todo lo que tengo. Tú, a diferencia de los judíos, disfrutas de la redención que logró para nosotros el Mesías, que murió en la cruz y que te compró no para que vivas para ti mismo, sino para que vivas para Él y para que demuestres en todo y ante todos que Cristo es lo primero. Por lo tanto, tu amor tiene que ser Cristo. Tu pasión tiene que ser Cristo. Lo que mueve tu vida, tus planes, tus sueños, tus anhelos, no puede ser otro que Jesucristo, el único merecedor de todo cuanto eres y tienes. Tienes que ser para Él. No planifiques sin Él. No planifiques olvidándolo a Él. Él tiene que ser lo más importante. Y tus decisiones hablan y van a hablar de qué es para ti lo más importante. En segundo lugar, porque Dios disciplina a su pueblo cuando lo desplaza del lugar prioritario que Él demanda, según los versículos 5 al 11. Dios mismo explica las consecuencias de lo que es dejarlo a un lado, de lo que es no ponerlo en el centro. Dice los versículos aquí, en el 6 dice: siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, o visten y no se calienta, y el que trabaja jornal por un salario no lo ve, se le pierde por el hueco del saco. Esto no era casualidad. Esto era la lógica de Deuteronomio 28. Si mi pueblo me obedece, lo voy a bendecir, lo voy a prosperar y voy a multiplicarlo todo. Pero si mi pueblo me desobedece, todo lo que van a tener, ¿qué cosa es? Pérdida. Nada le va a salir bien. Todo lo van a perder. Todo lo van a perder. Seamos sabios. Dios les llama a Israel: mediten en vuestros caminos. El pueblo de Israel, de Judá, del tiempo de Ageo, estaba experimentando la retribución, que era la base del pacto. ¿Me obedeces? Te bendigo. ¿No me obedeces? ¿Qué sucede? No te bendigo. Eso es la retribución. Ellos lo estaban experimentando. Y como estaban desobedeciendo, no había bendición. La maldición de Dios venía sobre ellos. Y Dios de esa manera estaba cumpliendo su palabra. Recuerda un detalle. La Biblia enseña que Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Tú podrás ser infiel, pero Dios sigue siendo fiel. Tú honras a Dios, Dios te honra. Tú deshonras a Dios y vas a tener las consecuencias de deshonrar a Dios. ¿Sabe por qué?
Porque Dios es fiel, porque Él cumple lo que promete. Él te prometió bendecirte si lo obedeces. Y Él te prometió maldecirte si tú lo desobedeces. Esa era la base del pacto o del trato de Dios con Israel. Este principio de la retribución era pedagógico, mostrar que la vida y la prosperidad dependían de la fidelidad al Señor. 2 veces aparece la frase meditad bien sobre vuestros caminos, en el 5 y en el 7. Literalmente y en buen español, lo que significa esto es muy simple: analicen bien lo que están haciendo. Piensen bien en lo que están haciendo. Calculen si le está saliendo bien la cuenta. Es lo que está diciéndole Dios al pueblo de Judá. Es una invitación a pensar: ¿por qué tanto esfuerzo produce tan poco fruto? ¿Por qué no ven el resultado de tanto afán? Algo está pasando, algo está sucediendo. La sequía no era azar, sino la mano de Dios guiando al arrepentimiento, que no es más que un cambio radical de mente y de corazón, que produce un giro en la vida hacia Dios. Es volverse de todo corazón del pecado a Dios, reconociendo nuestro mal, sintiendo pesar por haberle ofendido y buscando obedecerle totalmente. Eso es arrepentirse. Para eso es que Dios envía castigo. Para eso es que Dios envía su ira. Para eso es que Dios no responde las oraciones. Para eso es que todo lo que ganamos lo perdemos y no lo vemos, porque no estamos siendo fieles. Y Dios entonces nos envía lo que merecemos para guiarnos al arrepentimiento y nos damos cuenta que así no funciona, que así no es. Eso es lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá en el tiempo de Ageo. El mandato de Dios, si quieren cambiar su situación, está en el versículo 8 del capítulo 1, que dice: subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Esto qué significa? Muy simple: pongan manos a la obra para la cual fueron devueltos a la tierra por la obra y gracia de su Dios, que se acuerda de su pacto. 70 años cautivos en Babilonia, Jerusalén destruida, habitada por animales, bestias salvajes. La ciudad perdió todo, no quedó allí nada, los muros estaban destruidos y lo más importante, que era el templo, en ruinas. Y Dios se acuerda de su pueblo. Y Dios se acuerda de su pacto. Y Dios decide llamar a su pueblo al pacto nuevamente y sacarlo a libertad de la esclavitud en Babilonia, a Jerusalén nuevamente. Y Dios mueve cielo y tierra y toca corazones de reyes y de emperadores para lograr cartas y permisos y que la gente pudiera ir en el tiempo de su Zorobabel de vuelta nuevamente a Jerusalén para reconstruir el templo. No para habitar en casas artesonadas, no para hacer mercados y Walmart y Publix y todas esas cosas y vivir la dulce vida en Jerusalén. No, la razón era para reconstruir el templo, para restaurar la casa de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Es que hay problemas, es que hay enemigos, es que hay situaciones, es que hay gente que se nos opone. 16 años sin hacer la voluntad de Dios. 16 años sin poner lo más importante primero, sin reconstruir la casa de Dios. Dios está llamando al pueblo. Dios le está enseñando por medio del profeta que la restauración comienza con Él en el centro. Tú quieres restaurar tu familia, tú quieres restaurar tu negocio, tú quieres restaurar tu iglesia, tú quieres restaurar tu vida. Pon a Dios en primer lugar, pon a Cristo en el centro. De lo contrario, nada va a funcionar, nada va a servir, no vas a lograr absolutamente nada. La ira de Dios seguirá estando contra ti porque Él es celoso y Él demanda que tú
cumplas tu parte, que tú hagas la parte del pacto que Él demanda de ti. Primero se reconstruyó el templo, terminado en el 516 después de esta historia de Ageo. Y después, casi un siglo más tarde, la ciudad y sus muros en tiempo de Nehemías, 445 a.C. Dios les ordena dejar de posponer y obedecer ya. Vayan, traigan madera y reconstruyan el templo. Al hacerlo, ¿qué dice la Escritura? Dios se complacerá en la obra y su gloria, según el versículo 8, se manifestará otra vez y la situación del pueblo cambiará radicalmente. El principio para nosotros hoy, siendo Iglesia de Dios en Brandon, año 2025, es claro. Dios se glorifica cuando lo ponemos en primer lugar y obedecemos su palabra con hechos sin poner excusas. Piensa en un padre que corrija a su hijo quitándole el celular. Lo más terrible que hay para un hijo es que le quiten el celular. O la computadora. O la pantalla. Eso es terrible. El padre no lo hace porque odia a su hijo, sino porque lo ama y quiere corregirlo. Así, Dios nos quita comodidades o nos permite pasar escasez. ¿Saben para qué? El propósito de Dios con Judea era para que volvieran a Él. Ahora bien, aquí vemos el contraste con el nuevo pacto en el que no hay retribución. ¿Lo sabían que en el nuevo pacto no hay retribución? ¿Lo sabían o no lo sabían? Bueno, la creencia popular es que sí, que la retribución continúa hoy con el pueblo de Dios, pero no hay retribución en el nuevo pacto, porque Cristo tomó la maldición que merecíamos y cumplió la obediencia perfecta a la ley en nuestro lugar. El nuevo pacto no se estableció contigo, se estableció con Cristo. Y Él es fiel en toda la casa de Dios. Por lo tanto, no hay retribución. La otra parte del pacto nunca va a fallar. Nunca va a quebrantarlo. Nunca va a pasar por alto los compromisos asumidos. Por eso es que el mejor pacto es superior al antiguo. Hay nuevas promesas. Hay un nuevo mediador. Y por eso tú no ves la retribución sobre tu vida cuando pecas y cuando haces lo malo, porque Cristo cargó con tu maldad, porque Cristo fue a la cruz cargando tu pecado. La retribución que era para ti, Él la cargó en la cruz, y todo el dolor y todo el quebranto y todo el desprecio y toda la humillación vino sobre Él en lugar de sobre ti. Su justicia nos fue dada a nosotros. Nuestra maldad y nuestro pecado fueron puestos sobre Él, para que tú, iglesia, no tengas que afrontar la ira, el juicio, la ira de Dios por causa de tu pecado. Ya Él pagó. Ya Cristo murió por nosotros. Y por haber agradado al Padre y por haber cumplido perfectamente la ley, fue resucitado al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Y ora por nosotros e intercede por nosotros a la diestra del Padre. Y por eso hay misericordia, hay gracia y hay bondad para una iglesia que, a pesar de tener la verdad y todo el conocimiento de Dios y de su palabra, anda a veces como Israel. Anda a veces como Judea, ignorando que Dios es lo primero, ignorando que Cristo es lo primero, ignorando que fuimos llamados para honrar y glorificar el nombre de Dios en todo lo que hacemos, decimos, pensamos. Porque para eso existimos, para dar gloria y alabanza al Señor. Ya no hay condenación. No hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que están en Cristo Jesús. Él llevó, una vez más repito, toda la demanda del pacto sobre Él en el madero y fue considerado un maldito en lugar de nosotros. Entonces, cuando los cristianos sufrimos consecuencias de nuestras decisiones, usted sabe lo que es. No es ira de Dios. No es justicia de Dios.
es disciplina del Padre. Dice Hebreos que Dios al que ama, disciplina y corrige a todo aquel que toma por hijo. Dios no nos paga conforme a nuestras obras. En Cristo, Dios por amor nos disciplina. Y aunque enfrentes dolor y sufras, esto tiene el propósito de traerte de vuelta a la comunión con Él, al disfrute pleno de las bendiciones con Él. Dios permite frustraciones, no para destruirnos, sino para restaurarnos. Así que cuando experimentes dolor, quebranto o pérdida, recuerda que no es Dios pagándote por tus pecados. Ya eso lo hizo Cristo. Es amándote como un Padre amoroso para que recuperes su comunión. Amados hermanos, toda desobediencia tiene consecuencias. Si para aquellos el juicio retributivo los afectaba, para nosotros la disciplina correctiva de nuestro Padre nos va a alcanzar si somos en verdad hijos. Y la única manera de evitarla es buscando agradar en todo a aquel que por amor sufrió el castigo por nosotros. Y esto no es más que obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Recuerda que Dios aborrece la idolatría y que todo aquello que pones delante de Dios es un ídolo que está desplazando al Señor del lugar central que solo a Él pertenece. ¿Y sabe lo que es idolatría? Es darle tiempo, pensamiento, recursos a cualquier cosa menos que a Dios. En tercer lugar, porque Dios bendice la obediencia de su pueblo. Versículos 12 al 15. El pasaje nos revela varias cosas interesantes. Y la primera es, de acuerdo al versículo 15, es que dieron crédito a las palabras del profeta. Dice el texto, y oyó Zorobabel, oyó Josué, oyó el resto del pueblo la voz de Jehová, su Dios. ¿Quién era Zorobabel? El gobernador descendiente de David y señal de esperanza mesiánica. ¿Quién era Josué? Sumo sacerdote, líder espiritual del pueblo. ¿Y quién era el pueblo? La gente común de Judea que ahora se disponía a obedecer a Dios. Ellos temieron, dice el versículo, como le había enviado Jehová su Dios, y temó el pueblo delante de Dios. Temieron, lo que equivale a decir que reconocieron la voz de Dios en la predicación del profeta. Se llenaron de reverencia y eso los llevó a reconocer su pecado y cambiar de actitud. La respuesta de Dios es inmediata, dice el versículo 13, que entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. El temor del pueblo es la condición esencial para la restauración del pacto. Y entonces, ¿qué encontramos en el 14? Al pueblo temer. Dios, ¿qué hace? Declara su presencia con su pueblo. Y entonces, dice el 14, que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Te humillas, te quebrantas, escucha la voz de Dios, te decides cambiar de actitud y Dios va a orar y Dios va a despertar y Dios va a rehacer la relación y Dios va a hacer que lo que no podía hacerse, lo que no queríamos hacer, lo que no nos importaba, venga a ser lo más importante, lo primordial, lo que ocupa el centro de todo nuestro ser, de todo nuestro pensamiento, de toda nuestra vida. Y dice el texto entonces, y despertó Jehová el espíritu. No fue iniciativa del pueblo, sino obra de Dios. Cuando uno lee Filipenses capítulo 2:13, ¿qué es lo que enseña ese pasaje? Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
Dios los despertó para que pusieran manos a la obra. Mire, si Dios no te despierta, por más que te hable el profeta y por más que te hable el mensaje y por más que te hable el pastor, no va a pasar absolutamente nada. Por eso nuestra oración tiene que ser siempre: Dios, despiértame, Dios, levántame, Dios, dame oídos para oírte, Dios, renueva mi corazón, cambia mi deseo, cambia mi mente, cambia mi ser, para yo poder obedecerte, honrarte y glorificarte en todo lo que tú demandas, quieres y deseas de mí. La obediencia del pueblo fue posible porque Dios mismo los despertó, y así pusieron manos a la obra después de 16 años de desidia o abandono, lo cual quedó registrado en la fecha que nos da el versículo 15. Si este libro no fuera real, si la palabra de Dios no fuera aprobada históricamente, aquí no hubiera una fecha. Pero aquí está diciendo: y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, sucedió esto. Esto es una prueba de que la Biblia es real, de que la Biblia es verdad, de que la Biblia tiene congruencia cronológica con el resto de los archivos de reyes, emperadores y gobiernos. Aquí está declarado cuándo sucedió. La respuesta tuya, Dios la está esperando. Una lámpara apagada puede estar intacta, pero hasta que no se ponga a la corriente, no vas a saber si está bueno o no. No vas a saber si da luz o no. Así también el pueblo de Dios, solo cuando Él despierta el espíritu, la obediencia y la bendición fluyen. Y les hago una pregunta: ¿y por el temor de quién nosotros hemos sido bendecidos? Solo 2 textos entre tantos. Hebreos 5:7. que dice que por el temor reverente del Hijo de Jesús, el cual debía llevar tantos hijos a la gloria, es que hemos logrado la gracia y la misericordia de Dios. Tú no agradas a Dios por ti. La bendición de Dios sobre ti no viene por lo bueno que tú eres, sino por el temor reverente de Jesús, por su obediencia y sumisión total a la voluntad del Padre. El otro texto lo puedes encontrar en Juan 8:29, que nos muestra que Jesús vivió continuamente en reverencia, buscando la gloria del Padre por encima de la suya. Cuando el diablo lo tentó en el desierto, puso a Dios lo primero. Cuando en Getsemaní tuvo que escoger si la cruz o no la cruz, ¿qué escogió? La voluntad de Dios, que implicaba ir a la cruz y sufrir el castigo por los pecadores. Puso a Dios en todo primero. Es por su temor que hoy estamos delante de Dios nosotros, a pesar de nuestros pecados, nuestras maldades. Él buscó la gloria del Padre por encima de la suya propia. ¿Y tú, que por el temor reverente de Cristo has sido unido a la familia de Dios, qué estás buscando? ¿Tu gloria o la gloria de Dios? Si es la gloria de Dios lo que tú estás buscando, pues quítate del medio y quita tu proyecto y quita tu ídolo y quita tu gloria del medio y ponga al Señor y su gloria primero que cualquier otra cosa en tu vida. Concluyo. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Dios habla hoy. Aquí está su palabra. Él habla a su pueblo, Él habla a su iglesia. Y si queremos experimentar cambios en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es obedecer a lo que Dios nos dice por medio de la Biblia y de los pastores o maestros que Él usa para enseñar a su iglesia la verdad. El mensaje de Ageo es claro y actual. El pueblo había hecho de sus casas una prioridad y había dejado el lugar de la presencia de Dios en ruinas. Hoy, en un mundo donde cada cual busca su propio bien, es posible que algunos estén descuidando la iglesia del Señor, excusándose de múltiples maneras. Cuando tenga más años, me voy a consagrar. Cuando tenga más dinero, voy a dar más para la causa de Jesucristo. Cuando tenga más salud, voy a servir más. Y muchas otras excusas. Meditad en vuestros caminos y en vuestro corazón
y teme al Dios que te habla y ora para que Él despierte tu corazón y puedas ponerle a Él y lo de Él como lo primero en tu existencia. Un hombre dedicó toda su vida a decorar su casa con lujos, pero un día, ya tú sabes lo que pasó. Murió y no se pudo llevar aquello que se comió todo su dinero, todo su tiempo y toda su existencia. Nos va a pasar igual. No sigas gastando tu vida, invirtiendo tus recursos en un mundo que no te va a recompensar en nada todo tu afán y empeño. La excusa de algún día buscaré a Dios es peligrosa. Es hoy, no mañana. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Él es el que por medio de su muerte en la cruz del Calvario en lugar del pecador y su gloriosa resurrección garantiza que todos los que pongan a Él en primer lugar tendrán salvación y vida eterna y morarán por siempre en su presencia. Vienen cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y solo los que han puesto a Dios en el centro, a Cristo en el primer lugar, morarán allí. Amados hermanos, como nuestras decisiones hablan, que se escuche bien fuerte que para nosotros Cristo es lo primero.